¿En qué? El ejercicio, ¿cierto? Era este. ¿Puede volátil, profe? ¿Ah? ¿Tiene volátil? No tengo. ¿Alguien tiene algún? Creo que está medio faltado. Si quieres puedes sentarte más adelante. Ya miren, entonces esto es una fórmula, ¿cierto? A la sumatoria A dividido 4pi r cuadrado por la sumatoria de los n. La fluencia de energía es la misma, pero aquí tiene la sumatoria de los MI con los EI. Y el Kerma, la tasa de Kerma, es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí va la sumatoria de los EI y los mismos. ¿Cierto? Si es muy, entonces Kerma es entonces, bueno, hay que repasar, ¿cierto? Fíjense en todos ese término del grupo, ¿ya? Entonces, ese término es, en este caso, 17 por pi a la menos 3, 17 por pi a la menos 3 por 3,7 por pi a la 10, ¿cierto? Ahí se pasa Becquerel, dividido 4pi r, que era 100 centímetros para todo, me parece. Sí. Entonces, ponemos paréntesis, 100, ¿cierto? Aquí está la unidad, ¿cierto? 100 centímetros al cuadrado, ¿ya? Y eso sería, ese término. Entonces, si eso lo metemos en la calculadora, tenemos 17 menos 3, 3,7, 10 y 4 y menos 100 al cuadrado. Ya, eso me da 5,01 por 10. ¿Esa cuestión cómo se apaga? Entonces vamos a poner el PowerPoint, un fondo negro, y se va, no sé, lo pone, si pone una idea con PowerPoint y le pone un fondo negro. Me da 5,01 por 10 a la 3. ¿En qué unidad está ese factor? Está, ¿cierto? 1 partido centímetro cuadrado segundo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora podemos calcular la sumatoria. ¿Ya? Entonces, la primera sumatoria. Eso es 56 más 94, ¿cierto?
Súper bien. Ya, entonces, la sumatoria de PNI sería 56 más 94, ¿cierto? Dividido en 100. ¿Sí? Y eso es igual a 4 dividido en 1,5. La segunda sumatoria es multiplicado por los EI, ¿cierto? Entonces nos queda 56 dividido 100 por el EI1, que es 1.3. Más, ¿cierto? 94 dividido 100 por 1,5. Eso es 2,138. ¿Ya? Pero eso también. Entonces, eso hay que multiplicarlo por 1,6022 por 10 a la menos 13, ¿cierto? Y con eso vamos a tenerlo en Gauss. 343. 643 podríamos 13, ya. Perfecto. Y la última. Entonces hay que calcular los muebles. Para eso hay que esta fórmula. El mueble va a ser 0,0. Eso es lo mismo que la raíz cuarta, ¿cierto? Entonces es 0,027 por 3 0,053. Centímetro cuadrado grado. El momento 2 es 0,027, ¿cierto? Por la raíz cuarta de 1,5. Eso va. Entonces, esos son los valores. Entonces, aquí sería 56, 100 por 1,3 por 0,0253 más 94 dividido 100 por 1,5 por 0,0244. Si hacemos esto, vamos a dar
Ah, ya, ya. 0,053. ¿Ya? Y esto está en MED, ¿cierto? Centímetro cuadrado. Gramo. Entonces, eso pasarlo a Java, por ejemplo, 0,053. Hay que multiplicarlo por 1,602 por 10 a la menos 13. El gramo hay que pasarlo a kilogramos, ¿cierto? Entonces, un gramo es 0,001 kilogramos. Eso es igual a eso. ¿Ya? Y ahí nos da la conversión y con eso tenemos esa sumatoria. Que sería 0,0. Esto por 6,002 13 dividido 0,001. Ya. Nos da ese valor. Y ese valor multiplicado por 5,01 entonces, ¿qué es más cierto? Mira, ese valor, voy a poner A, entonces el kerma va a ser A por eso, ¿cierto? 5,01 10 a la 10. Y eso me da 4,24 por 10 a la menos 8. 4 a la menos 8. Y esto estaría en Gray segundo. Y en microgray, o como que le diga, micro parece, ¿cierto? Para pasar a micro hay que multiplicar por 10 a la 6, ¿cierto? Entonces quedaría 4,4 por 10 a la menos 2 microgray segundo. Y parece que el ejercicio era que hay que multiplicarlo por 30 segundos, porque era el kerma que se mide en 30 segundos. Entonces eso había que multiplicarlo por 30. ¿Una? Entonces por 3.600. Y da 152. Entonces al final el kerma va a ser la tasa de kerma que buscamos la recién por 3.600 segundos. Eso me da 152. Y eso es metro. Sí. Ahora veamos si lo hice bien. Chan, chan, chan. Sí, ¿está bien? Así se hacía. Igual es largo, son hartas cosas. ¿Para qué sirve esto? ¿No tiene, cierto? No es muy importante. Quizás en el examen ponga algo igual para repetir lo mismo que hemos hecho todo el rato, pero en vez de ponerle 2, voy a poner 1.
prueba recuperativa. Un segundo más. Y era del cesio. Entonces, el cesio 137 un 85% de los decaimientos se emite un fotón de 662 keV. Entonces, con esa información y dando el valor del muelle, se puede calcular el kerma a cualquier distancia. ¿Se fijan? Esa es la idea, esa es la potencia que tiene como lo que. Por ejemplo, si yo le doy cesio 137, en un 85% de los decaimientos se emite un fotón de 662 keV. Es decir, si ocurren 100 decaimientos, se van a emitir 85 fotones de 662 keV. ¿Sí? Entonces, si yo les doy el muel de esa energía, ustedes pueden calcular el kerma o la tasa de kerma que produciría una fuente puntual a un metro. Pero el N iría siendo el 85. Claro, ¿Sí? N sería 85 y la fracción de decaimiento, el NI, sería 0,85. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a medicina nuclear y vean que están estas fuentes de cesio para hacer controles de calidad, ¿y cuánto irradia esta cuestión? ¿Irradia alto o irradia poco? Bueno, no. Vayan a hacer este cálculo. Calculan el tiempo. Eso. ¿Ya? Y bueno, nosotros ya estudiamos qué es el tiempo, ¿cierto? La magnitud simétrica, tenemos toda la el cesio tiene esa particularidad. Por ejemplo, también podemos hacerlo con el yodo. El yodo 181. No, ¿cuánto se el yodo 181 tiene una tabla de decaimiento. Tiene los NI. Entonces, el más predominante es el 364 kV. Pero además tiene alta energía más con acciones menores. Entonces uno puede calcular el kerma que va a producir una fuente puntual de yodo. Entonces, por ejemplo, si al paciente le van a dar yodo, ustedes pueden, o una píldora de yodo, a un tratamiento, y la píldora tiene, por ejemplo, 100 miligramos, que son las dosis relativas que se dan a los pacientes. Ustedes pueden calcular cuál es el kerma que se va a producir a un metro. ¿No? Esa es la idea. Y bueno, estos son altos valores, ya como hacerlo a mano no tiene sentido. Hacerlo a mano, ya hacer 2 valores nomás, hacerlo a mano ya es como alto. Pero ya cuando son 10 valores o 15, ya mejor hacer un Excel y arrastrar nomás, hacer los cálculos en un Excel. Y por ejemplo, si ustedes quieren un tubo de rayos X, ¿cierto? Los típicos espectros que son como de este estilo. ¿Eso? ¿Ya? Eso también en el fondo es una tabla de valores. ¿Ya? Una tabla de valores que puede ser 100 puntos. Pueden, dependiendo de los puntos que tengan. En realidad, más que una curva, son como un histograma. Entonces, todos estos valores ustedes los pueden meter con este formatismo y, por ejemplo, pueden calcular el kerma que produce un tubo de rayos X a un metro. ¿Ya? Es como que pueden calcular esta magnitud asimétrica, en principio, a partir de cualquier espectro de energía. ¿Ya? Nosotros hemos estado usando fuentes radiactivas porque son más fáciles de calcular que un espectro discreto, pero en principio el método sirve para cualquier fuente. Eso es lo entretenido.
eso con respecto a las magnitudes dosimétricas. Las pelotitas, ¿están claros con las pelotitas? Las pelotitas son, ¿cierto? Es como un recuerdo de lo que vimos el año pasado, la interacción. ¿Ya? Tips para las pelotitas. Bueno, ese botón no aporta nada, ¿cierto? Si hay una interacción y se generan partículas cargadas, ¿ya? La transferencia de energía, ¿cierto? ¿Recuerdan el año pasado cuál es la diferencia entre transferencia y cuál es el depósito? La transferencia de energía va a ser la energía cinética inicial del electrón, ¿ya? Y bueno, la energía transferida tiene una magnitud estocástica. Si después nosotros sacamos muchas pelotitas y sacamos el promedio, vamos a llegar al Kelvin. Entonces, la energía transferida está relacionada con la energía cinética inicial de las partículas cargadas. Esa es la definición del Kelvin. Si la partícula cargada se detiene dentro de la pelotita, entonces la energía transferida va a ser igual a la energía impartida. ¿Ya? Se va a depositar todo. Pero si no, ¿ya? Ahí no, ahí la energía impartida va a ser menor que la energía transferida. ¿Ya? Entonces, ese es como el tic. Cuando hay un electrón o un positrón abandonando el volumen, ahí la energía impartida va a ser un poquito menor que la energía transferida. ¿Ya? Con respecto al Q, hay dos casos, ¿cierto? Cuando se crean partículas o cuando se aniquilan partículas. Si se crean partículas, hay parte de energía de ese fotón que va a ser almacenada como la energía en reposo de las partículas. Entonces ahí el Q va a ser negativo, ¿cierto? Y cuando viene un positrón y se aniquila produciendo fotones, ¿ya? Ahí hay energía que entre comillas se está liberando, ¿ya? Entonces como se está liberando energía, pero el Q va a ser positivo. Estos son los únicos dos casos, no hay más que eso. Bien. ¿Qué más? La energía transferida neta, por ejemplo, va a ser el mismo resultado si el epsilon se emite ahí o si se emite acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la partícula se emitió dentro de la pelotita. Se da lo mismo donde se emite el epsilon. Si la partícula se emitió dentro de la pelotita, entonces ahí hay que hacer las cuentas para la energía transferida neta. Creo que lo dicen que la energía transferida neta no cuenta la pérdida radiativa y que el no va a ser radiativa. ¿No lo tomaré en cuenta? Sí, por ejemplo, en este mismo ejemplo, supongamos que este es HNU2, este es HNU3 y este es HNU. Entonces, la energía transferida va a ser E1, ¿cierto? Fácilmente, sin hacer la fórmula. ¿Verdad? Si ustedes hacen la fórmula, deberían llegar a esto. Acuérdense siempre bueno, si queremos usar la fórmula, úsenla, está bien, ordenadita, ¿cierto? Pero tienen que llegar a resultados coherentes. O sea, no les puede dar una energía negativa, por ejemplo. ¿Ya? E1, la energía transferida neta va a ser E1 menos las pérdidas radiativas, que en este caso es la suma de HNU2 y HNU3. ¿Sí? Y la energía impartida, ¿ya? Va a ser, ¿la dicen, no? ¿La ven? ¿Qué es lo que se queda en la pelota? Piensen que aquí hay una molécula de ADN.
Entonces, ¿cuáles van a ser las energías que van a dañar el ADN en esta pelota? Si un núcleo está lleno de ADN, hay cromatías por aquí, cromatías por allá, se está perdiendo la fase. Si pasamos la fase S2, estamos en S2 tardía o G2, aquí ya van a ver una copia de, ¿cierto?, del material genético. Entonces, se va a producir daño al ADN, supongo que es un núcleo. Entonces, ¿cuál es la energía que se impartió al ADN? De manera directa, también está en indirecta. No sé si han visto eso de manera directa. ¿Lo ven o no? ¿Qué energía daña el ADN? Si es un núcleo. Va a ser E1, ¿cierto? Menos H2 menos E2, que es toda la energía que tiene este trazo. ¿Ya? Ahí tiene la lógica. No pasa nada. Ya, bueno, tienen que estudiar, seguramente hay algún ejercicio así. ¿No que no puedo hacer una así con una? ¿Ah? ¿Para que lo desarrolle con plan? ¿Un ejercicio de pelotitas con una? Es que no quiero usar números porque me da como de lata meterlo en la calculadora. Saca un poco la calculadora. Eso es el efecto óptico. Ya, veamos efectos fotoeléctricos. Efectos fotoeléctricos. El efecto fotoeléctrico. Cállate, Se produce un electrón. Ni hablado. Este electrón, por ejemplo, va a producir un rayo de Pero recién te hablado. aquí vamos a generar un extraño. Entonces este es H1, se va a liberar con energía E1, aquí abandona con E2 y este fotón tiene H2. ¿Sí? Eso sería un efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Estoy asumiendo de que toda la energía se está transfiriendo al electrón. Realmente ese electrón, E1, ¿cierto? Acuérdense que E1 va a ser igual a H1 menos la energía ligadura, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Del efecto fotoeléctrico. Por esto Albert Einstein se ganó el premio Nobel. ¿Sí? Entonces realmente E1 tiene esa energía, ¿ya? Realmente en el efecto fotoeléctrico aquí se emite un fotón o varios fotones, una cascada de rayos X de baja energía. ¿Ya? Entonces en ese caso, ¿cuál es la energía impartida? O sea, todo. Veamos, la energía transferida. ¿Cuál va a ser? E1, ¿cierto? Eso es lo que se trata transferiendo. Y la energía transferida neta va a ser menos H2. Y la energía impartida va a ser E1 menos E2. Nada, bueno. Porque E2 es energía cinética que está abandonando el volumen. Entonces eso no se va a depositar dentro del volumen. Dentro del volumen solo se alcanza a depositar E1 hasta E2. Y si eso es un núcleo, la energía que se deposita en esta trayectoria va a ser lo que va a dañar la ADN. Bien, ahí tenemos un... ¿Estamos listos, la verdad? ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Producción de paredes.
exactamente, ¿cuál es la energía transferida? ¿La podemos calcular o no? Entonces la energía transferida va a ser la suma de la energía cinética inicial, ¿cierto? ¿Cuánto es? Va a ser 10 menos 1,022. Eso. ¿Ya? Eso lo pueden sacar también con la... ¿Aló? Ah, ya sé. ¿Me esperáis un poquito? Estoy con los chicos acá. Unos 15 minutos. 15, 20 minutos, algo así. Sí. Ya. Ya, entonces, ¿lo ven o no? ¿O no lo ven? Díganme, no lo ven. Ya miren, viendo la fórmula. RI, ¿cierto? ¿Cuánto es RI? 10, ¿cierto? ROUT, non-R. No, 1,022. Este fotón es la aniquilación que se están escapando. Y hay aniquilación en reposo. ¿Ya? Las pérdidas radiativas, RU, no hay pérdidas radiativas. Q. Q es 0, ¿cierto? Porque aquí es menos 1,022 más 1,022. Entonces la energía transferida neta es RI menos RO1R. Es decir, 10 menos 1,022. La energía transferida neta va a ser eso mismo menos la pérdida radiativa. Y aquí no hay pérdida radiativa, es lo mismo. Y la energía impartida es todo lo que entra con todo lo que sale. ¿Cuánto entra? 10. ¿Cuánto sale? 1,022. ¿Cierto? 10 menos 1,022. Es lo mismo. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿O no? No lo veo. Es todo lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso. Veamos, lo podemos complejizar un poquito. Se puede complejizar así, ¿cierto? Ahí ya hay una pérdida radiativa, ¿cierto? Porque hay una aniquilación en vuelo. Hay energía cinética de la partícula del positrón que no alcanzó a depositarse, ¿ya? Y que se escapó con los fotones. Entonces, aquí para hacer el ejercicio yo tendría que darles este valor. Este valor ya no se puede calcular. Vamos a poner este 2. Entonces, vamos a hacer las cuentas. RI es 10, ¿cierto? ROUT no R. No, 1,022. Es la parte de la energía de estos fotones que no se debe a pérdida radiativa. Y RU, E2. Esa es la pérdida radiativa. Y Q, ¿sí? Y ahí tienen que hacer las cuentas. Ahí es fácil. ¿Te sacaron todo? Ya, perfecto. Complejicémoslo un poquitito más. Si no se lo hubiese dado, tendrían que empezarlo con letra. Ya miren, hagamos este. Entonces, ¿cuánto es RI? 10, ¿cierto? ROUT non R.
R. ¿Qué está escapando sin considerar la pérdida radiativa? Cero. No hay ningún fotonal escapando. RU, la pérdida radiativa. E3. Ahí le puse 3. Y U menos 1,022. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la energía transferida? Sería 10, claro, porque se transfieren 10, ¿cierto? No, no son 10. No se transfieren 10. Se transfieren menos 1,022. Es el mismo caso, es lo mismo que antes. Se transfiere la misma energía. Ya. La energía transferida neta va a ser 10 menos 1,022 menos E3. ¿Sí? Y la energía impartida, todo lo que sale contra todo lo que entra. Entra 10, sale 2E2 y hay que considerar el Q, ¿cierto? Menos 1,022. ¿Ya? Ese que está entre. Ese que era la foto. Haga el mismo. ¿Qué le cuesta? Profe, Vale. ¿por qué somos? ¿Qué cosa? ¿Por qué somos 10 más 12? Para la cosa. Sí, bien. Muy bien. Muy bien. Ahora hay que editar la foto. Igual la hay que editar. Muy bien, Rafa. Muy bien. Ya, ¿ves? Esa es la ecuación de la pelotita. Ya es como las magnitudes estocásticas que van a ocurrir en el mundo. Con las magnitudes de las pelotitas no hay que pasar a Gray, porque como son magnitudes estocásticas, son poquitas. Y uno habla de Gray cuando son magnitudes dosimétricas. Las magnitudes dosimétricas son promedios de muchas interacciones. Eso. Palabras finales del curso. Ya, salta los veo más. En la plana no vamos a interactuar tanto. ¿Qué es lo que yo pretendo con este curso? Yo pretendo que ustedes, bueno, ustedes no lo saben, ¿ya? Pero lo que aprendieron es muy bacán. Poca gente, pocos tecnólogos saben, tienen este entendimiento.